Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Daniel Isea. El día de hoy vengo con mi compañero Yetro Cerón a realizar la presentación del código respecto al proyecto asignado, que fue el proyecto número 5 sobre la resistencia de materiales frente a la tracción. ¿Ok? Bueno, damos paso a la siguiente diapositiva, donde, bueno, le hacemos la presentación, el cual es que, bueno, nuestro objetivo era calcular las estadísticas completas sobre la resistencia de un material, en donde pudiésemos hacer un código que calculase de manera rápida y eficiente la resistencia de los mismos. En esto, bueno, teníamos que, primero que todo, que el código pudiese leer un número de muestras ingresadas, que pudiese ser la suma, el máximo y el mínimo, un bucle en el que se pudiese sumar, actualizar el máximo y el mínimo con sí y entonces, y bueno, calcular el promedio, la varianza y la desviación estándar. Y de esos datos obtenidos, mostrarlos al usuario en la parte final a través de escribir. Bueno, primero que todo, nuestro código lo iniciamos otorgándole un nombre, el cual sería resistencia de tracción. Definimos variables. Primero que todo, n e i como enteras y suma, promedio, varianza, desviación, suma de cuadrados máximo y mínimo como reales, ya que estos datos, estas variables, entregan normalmente números decimales, porque por ejemplo la desviación trabaja con raíces, entonces necesitamos que sean reales para que puedan arrojar dichos números. Empezamos con la parte de que el usuario pueda ingresar las muestras con la cantidad de muestras con las que vamos a trabajar. Entonces, primero que todo, hacemos un bucle, ingresamos el mensaje que le queremos mostrar al usuario, de modo que él pueda ingresar el número de muestras con el que se pueda trabajar y que sea realista. O sea, por eso le asignamos que sea hasta que n sea mayor que 0. Por ejemplo, el usuario ingresa el número trabajo con 0 muestras. El sistema le va a reenviar el mismo mensaje hasta que cumpla con la condición ya dada, porque solo podemos trabajar a partir de una en adelante muestras. Lo mismo ocurriría con muestras con que ingrese números negativos. Luego le otorgamos la dimensión resistencia n, o sea, que esto meramente es hacer un arreglo cuyo nombre sería resistencia, donde caben, o sea, donde se pueden poner n elementos, ¿ok? Entonces, n elementos, que sería la cantidad de muestras creadas. Entonces, posteriormente hacemos un bucle para que el usuario pueda agregar la cantidad para pueda asignarle un valor a la cantidad de muestras con las que se va a trabajar. Entonces, hacemos el bucle con i desde 1 hasta n, o sea, la cantidad de muestras con las que vamos a trabajar, con paso 1, consecuencia 1, en pocas palabras. Ingresamos el escribir, indicándole al usuario que ingrese la resistencia y en este caso 1 hasta la cantidad de números de muestras que hagamos en megapascales. Y lo que sí tenemos que cumplir es que las resistencias indicadas, los valores sean mayores o igual a 0, porque no tiene sentido trabajar con resistencias negativas, ¿ok? No tiene sentido físico. Así que si el usuario pone un número negativo, lo que va a hacer el sistema es meramente repetirle el sistema, reenviarle el mensaje escrito, o sea, ingresa la resistencia, hasta que cumpla con la condición ya indicada. Luego damos paso al poder calcular la suma de las resistencias para poder usarlo en el promedio y la indicación del máximo y el mínimo. Bueno, primero que todo, le asignamos a la suma el 0, le asignamos valor a las variables suma, máximo y mínimo. Continuamos con nuestro bucle, con el formato del bucle ya que usamos anteriormente, para ir desde 1 hasta n con paso 1, o sea, hasta la cantidad de muestras usadas. Y empezamos, hacemos suma, le asignamos suma más resistencia i, y esto lo que hará será hacer la recopilación de las sumas de las resistencias indicadas. Por ejemplo, si antes indicamos la resistencia 1, 2, 3, 4, 5, valores en megapascales, lo que hará será sumar dicha resistencia y acoplarlas en la variable suma. Y para luego la asignación de la resistencia, la asignación de la máxima y la mínima, lo que hará el sistema será reemplazar
comparando los valores que indicamos anteriormente respecto a cada resistencia, comparar cuál es el mayor y cuál es el menor con las condicionales sí. Entonces indicamos si resistencia I mayor que máxima, que en este caso sería la resistencia 1 que escribiésemos, entonces la máxima será reemplazada por dicho valor. Y en el caso contrario, que sea menor que la mínima, entonces, que sería la resistencia 1, será reemplazada por el valor ya indicado. Cerramos el bucle y continuamos con el promedio, que sería la suma dividido en n, que es la cantidad de datos que usamos. Entonces, la suma de las resistencias ya indicadas dividido en justamente n, que sería la, la cantidad de muestras con las que estamos trabajando. Para luego dar paso al cálculo de la varianza, donde necesitamos la suma de cuadrados, entonces para poder calcular dicha suma de cuadrados, seguimos el mismo patrón anteriormente para la suma de las resistencias. Entonces, ¿qué hacemos? Le asignamos el valor de 0, hacemos el bucle para ir desde 1 hasta n con paso 1, y a la suma de cuadrados le asignamos la suma de cuadrados más la fórmula resistencia I menos promedio, y todo eso elevado al cuadrado, que sería la fórmula de varianza acoplada a este caso. O sea, moldear a nuestro caso, que sería el trabajar con resistencia. Entonces lo que hará será hacer la resta entre todas las resistencias dividido en el promedio y eso elevándolo al cuadrado y haciendo la suma de cada valor que nos entregue en cada resistencia. Entonces, por ejemplo, si trabajamos con 5 resistencias, no va a ser la suma de los cuadrados de las 5 resistencias. ¿Ok? Entonces cerramos el bucle para la suma de los cuadrados y obteniendo ese resultado, posteriormente damos paso al cálculo de la varianza, que sería la suma de dicho resultado, o sea, la suma de cuadrados dividido en n-1. ¿Ok? Que esto nos acoplamos directamente a la fórmula que usamos que la fórmula general de la varianza. Pero en este caso sería la varianza muestral, porque es la que se acopla al sistema que necesitamos. Si estuviésemos trabajando con mayores datos, sería varianza poblacional, o sea, meramente N. Y para calcular la desviación, usamos la raíz de nuestro valor, la varianza. Bueno, doy paso a mi compañero Yetro Cerón, el cual le explicará el fin de nuestro código, donde le entregamos al usuario los datos ya indicados con la máxima, la mínima, la varianza, el promedio y la desviación. Y bueno, y la presentación del diagrama de flujo. Muy buenas tardes. Entonces, en consecuencia de lo que dijo mi compañero Daniel, vamos a hablar de las salidas y cómo se ejecutan estas, si son salidas limpias, que cumplan una estructura y un orden, y que además estén en las unidades correctas. Esta vendría siendo casi la parte final de lo que vendría siendo nuestro proyecto. Y para hacer esto dentro del código, nosotros podemos ver, como dice en la diapositiva, que los resultados que se muestran son claros, incluye unidades físicas correctas y están organizados. Esto es algo que ocurre cuando uno ejecuta el programa. Pero bien se puede ver aquí mismo en el código, en el apartado 43 del código, que el programa, las salidas de resultados que va a ordenar, van a estar, ya sea el promedio o su varianza, van a estar en unidades de medida de megapascales o megapascales al cuadrado, al igual como el máximo y mínimo. Entonces nosotros programamos de tal forma que cada valor que se imprima sea etiquetado con su significado y su unidad correspondiente. Usted, al ejecutar el programa, puede ver que al momento de arrojar los resultados, estos se van a leer en su unidad de medida y en un resultado numérico claro. Bien, además de eso, aquí podemos ver el diseño del
diagrama de flujo que el mismo programa nos imprime al momento de realizar nuestro código. El diagrama de flujo, por la forma en que lo imprimimos, se ve una cascada hacia abajo de secuencia de acciones que ocurren en el programa. Y se puede ver que precisamente cada secuencia de nuestro programa, solamente que en una secuencia de ocurrencias, o sea, una secuencia de hechos que van pasando al momento del programa leer el código. Nosotros le ingresamos datos, el mismo programa al iniciarse lo primero que hace es definir lo que va a ser los números, su unidad de medida. Podemos visualizar los bucles también. Al menos en nuestro código, la forma en que lo codificamos nuestro programa, este mismo se genera un bucle si uno no da un, un valor que sea lógico o acorde a lo que se está solicitando. Si uno pone un valor que no sea acorde a lo que se solicita, se va a generar un bucle en donde se vuelva a repetir la misma pregunta hasta poder seguir avanzando. Aquí podemos ver cómo en este diagrama de flujo ocurre la secuencia de tareas que se ejecutan para poder realizar el cálculo correcto de lo que sería la resistencia de nuestro material. Quiero agradecer su atención, profesor, y quizás si nos pasamos un poco del tiempo, ha sido con la idea de poder dejar en claro nuestro proyecto y quizás que se pueda entender de la mejor manera. Así que agradezco mucho su atención y muchas gracias, profesor.